Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Acabo de leer en el Evangelio de Mateo capítulo 8, desde el versículo 23 hasta el 27, el tema Jesús calma la tempestad. Amigos y hermanos, ¿qué tempestad estás viviendo en estos momentos? La tempestad de las deudas, la tempestad de un hogar casi destruido, en los conflictos con tus hijos, quizás un hijo en la droga, en el alcoholismo, quizás una hija que se fue al mundo y se dedicó a la prostitución, o quizás vas a una iglesia pero te señalan o te critican por ser seguidor de Jesús, o estás en tu empleo, estás en el colegio, en la universidad, y allí también te señalan porque eres cristiano, porque profesas tu fe siguiendo a Jesús. Esas son quizás tempestades que se han levantado en tu vida. Y a lo mejor te sientes cansado o cansada. Quizás la fe en Dios empieza a menguar por todas estas situaciones. Alguna de ellas puedes estar viviendo. Puede ser también en el mundo espiritual que estés viviendo opresiones satánicas. Quizás te sientes triste y no sabes por qué. Quizás la ruptura de una relación amorosa te tiene devastado o devastada. Cada una de estas situaciones pueden ser tempestades en nuestras vidas y muchas veces nos llevan a perder la fe, o que nuestra fe disminuye en Dios, o a dudar del amor de Dios hacia nosotros. Son diferentes clases de tempestades las que se levantan en nuestra vida, alrededor de nuestras vidas. Ahora, cuando se levanta una tempestad, ¿qué pasa? Muchas veces la tempestad, muchas veces no. Cuando una tempestad se levanta, destruye, agobia. Hay tempestades tan grandes que cubren nuestra vida y parece que ya todo va a desaparecer, que todo va a acabarse. Aquí estamos leyendo un pasaje y en el día de ayer compartíamos los que querían seguir a Jesús. Y Jesús, viéndose rodeado de tanta gente ese día, pues mandó a pasar al otro lado. Mandó a preparar la barca para irse con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Y Jesús se subió en la barca y dice la palabra que se quedó dormido. Con él iban los discípulos. Estos hombres testigos del poder de Dios, de todo lo que hacía Jesús. Acababa ese día de sanar a la suegra de Pedro de una fiebre. Acababa Jesús de sanar al leproso. También de sanar al siervo de un centurión. Y ese día trajeron muchos endemoniados, lunáticos, enfermos, personas con muchas dolencias,
y a todos los sanó. ¿Y quiénes estaban ahí de testigos? Los discípulos. Los discípulos. Y ellos van en la barca con Jesús. Se levanta una gran tempestad en el mar. Jesús estaba durmiendo, quizás todo el día trabajando, luchando contra los poderes de las tinieblas. Pues llegó un momento de la noche, porque acordémonos que él era 100% hombre, o sea, sentía cansancio. Y Jesús se acostó en la barca a descansar y se durmió. Entonces se levanta esta gran tempestad y los discípulos sentían que el barco se iba a destruir. Ellos sentían que iban a perecer. El versículo 25 dice que vinieron sus discípulos y le despertaron, porque él dormía, dice el versículo 24. Y le decían, y esto está en signo de admiración, es como si gritaran: Señor, sálvanos que perecemos, vamos a morir aquí en medio de esta tempestad. Pero aquí hay una gran enseñanza. Quizás ellos pensaron que Jesús se iba a levantar. Oh, sí, hay una gran tormenta, qué pena, me quedé dormido, pero ya, voy a calmarla, listo. Y podría suceder, se hubiera calmado, porque él tenía el poder para calmar la tempestad. Pero Jesús se despierta y les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, se tranquilizó todo. Miren, este versículo llama mucho la atención por la pregunta que hace Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo me imagino que al hacer esta pregunta los discípulos se sorprendieron y tuvieron que entender que ahí iba el Maestro, que ahí iba el Hijo de Dios, que ahí iba el enviado del Señor, el enviado de Dios Padre, ahí iba. Y ellos son testigos de todo lo que el Señor había hecho con los milagros. Entonces, pero Jesús entiende a sus discípulos, los entiende. Y nosotros, por naturaleza, mis queridos amigos, somos personas llenos de temores. Tenemos temor de muchas cosas. Y te recuerdo, puedes tener temor de perder una casa, un bien material por una deuda que no puedes pagar o que en estos momentos no puedes cancelar. Tienes temor de que tu esposo o tu esposa se separe de ti porque piensa que ya no te quiere, porque piensa que el amor desapareció. Tienes temor de que tus hijos, cuando salgan a la calle, les vaya a pasar algo. Vivimos llenos de temores. ¿Pero por qué, mis queridos amigos y hermanos? Porque nosotros no queremos reconocer que Jesús está con nosotros. La enseñanza que le daba Jesús a sus discípulos era diciéndoles: oigan, muchachos, ¿qué les pasa? Yo voy aquí. Ustedes saben que mi Padre me envió a este mundo. Ustedes han escuchado mis palabras. Escucharon el sermón del monte. Esa enseñanza maravillosa. Vieron las sanidades, los milagros. Ustedes tenían garantía conmigo al estar yo aquí. ¿O acaso, si yo te dijera en estos momentos: Jesús está en tu casa y tiene el control de todo? ¿Tú qué pensarías, mi querido amigo y hermano? Te hago esa pregunta y respóndetela. ¿Crees tú que Jesús en estos momentos está en tu casa? Y si tú respondes que sí, ¿por qué tienes temor de todas esas cosas que están pasando? No, tienes que confiar en Jesús y saber que Él tiene el control de todo, que va a haber
paz, que va a venir tranquilidad. Jesús se levantó, reprendió todo y se hizo una gran tranquilidad en el mar. Y los discípulos se maravillaron. Pero en la cabeza de ellos les quedó retumbando: tenemos que ser hombres de más fe. Entonces, yo veo aquí en esta pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe destruye el temor. Cuando tenemos mucha fe en Dios, esa fe destruye el temor. Y entre más conocemos nosotros de Jesús, más rápido va desapareciendo el temor. Pero cuando estamos llenos de temor, lógicamente la fe va menguando. Y por eso suceden todas las cosas que suceden. La gente dice tener fe, pero a la hora de la verdad son más fuertes los temores en sus vidas que la misma fe. Y hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que lo que el hombre teme, eso le acontecerá. Entonces, amigos y hermanos, que nuestra vida sea una vida llena de fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde habla de la fe, dice: ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguro siempre de todo. Vivir confiado en que lo que esperamos en Dios, eso va a suceder, aunque no esté. Si tú ves que tu hogar se quiere destruir, pero tú tienes fe y empiezas a declarar: mi hogar será restaurado, mi hogar no se va a destruir, mi hogar es una bendición. Pero tú estás viendo una tormenta allí porque hay pleitos, hay celos, hay contienda, hay iras. Pero tú estás viendo con los ojos espirituales un hogar lleno de Dios. Y esa fe debe destruir el temor de que tu hogar se va a destruir. Amén. Y así muchas cosas. Entonces, que esta palabra nos ayude a ti y a mí a que la fe destruye el temor. Y que si Jesús está con nosotros, no habrá tempestad que nos pueda destruir. Padre, yo bendigo a la persona que se ha quedado escuchando este devocional hasta el final. Que esta misma palabra pueda restaurar y transformar la vida de nuestros suscriptores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, gracias por suscribirse, por darle like, por compartirlo con amigos y familiares y darle a la campanita. Entonces, recuerden, no hay ninguna tempestad que nos pueda destruir si la presencia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Bendiciones y hasta otro próximo devocional.